Vamos al Salmo 42, un salmo tan hermoso. Seguimos con nuestra serie de Salmos, Vida en Plenitud. Y hemos estado aprendiendo a lo largo de estas semanas en particular. Dios nos ha ido llevando por un aprendizaje acerca de cómo buscarle, cómo desear su presencia, cómo amarle aún en medio de dificultades. Creo que los últimos salmos que hemos ido estudiando nos han hablado mucho del cómo manejar sentimientos, el cómo superar la tristeza, el cómo no rendirnos, el cómo seguir adelante. Y hoy vamos a un salmo que de igual nos habla cómo desear a Dios, no solo en días alegres, pero cómo desarrollar tu deseo por Dios incluso en los momentos más difíciles de tu vida. Porque creo que la prueba de que realmente dependemos de Dios no es solo cuando todo está bien, porque cuando todo está bien es un poco más agradable y fácil adorarle, venir a la iglesia, sentirte motivado. Pero en los momentos más difíciles de tu vida, cuando estás pasando por depresión, por desánimo, por tristeza, ¿cuántos saben que es difícil incluso salirte de la cama? Es difícil incluso meterte a un auto, manejar, venir a la iglesia. Es difícil seguir adelante. Y quizá tú estés pasando por un momento así, o has pasado por un momento así. Yo quiero animarte el día de hoy y decirte que el escritor de nuestro salmo, el cántico que hoy vamos a estudiar, también estaba pasando por algo similar. Pero él nos desafió y nos dice: mira, aún en tu desesperanza, sigue buscando y deseando a Dios. Estamos en el Salmo 42 y dice el Salmo así. El título antes del verso 1 nos dice: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Verso 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Antes de entrar al sermón, quiero que notes algo conmigo, como el versículo 5 y el versículo 11 son literalmente idénticos. El salmista repite dos veces, en el verso 5 y en el verso 11, en medio de su proceso y al final de su proceso, la siguiente certeza. Vamos a repetirla todos juntos. El verso 11 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos declaran esa palabra en este día? Quizá no lo sienta ahorita, quizá no lo deseo ahorita, pero lo voy a alabar otra vez. ¿Cuántos creen eso? Yo quiero hablarte en este día acerca de los deseos, y nuestro tema del día de hoy es: desea lo que necesitas. Desea lo que necesitas. Mira a la persona que está a tu lado, desafíala con amor, pero con autoridad, y dile: desea lo que necesitas. No solo lo que quieres, desea lo que necesitas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Y gracias porque aunque por momentos deseamos todo lo equivocado,
Hay momentos de desesperanza donde creemos: nunca voy a dejar de desear esto, y nunca voy a amar a Dios como otros le aman, y nunca voy a desear a Dios como otros le desean, y nunca buscaré de Dios como otros buscan. Pero hoy venimos a tu palabra y vemos la historia de una persona que aprendió a desear no solo lo que quería, sino lo que necesitaba. Y creemos con fe que nosotros también podemos superar esto. Háblanos en este día de una manera personal, porque entendemos que si te buscamos y te deseamos de todo corazón, nuestra vida cambiará para siempre. Acércanos a ti. Que tu nombre, tu presencia, tu gloria sean el anhelo de nuestra alma. Enséñanos a amarte por encima de todas las cosas, porque el valor insuperable de tu presencia, no hay nada en la tierra que la alcance. Háblanos en este día, pedimos esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Puede tomar su lugar. Desea lo que necesitas. Por generaciones y por edades, diferentes pensadores como los filósofos, hombres y mujeres amadores de la sabiduría y que estudian el pensamiento humano y el cómo pensar y que tratan de contestar las preguntas más grandes del ser humano. Por generaciones y edades, los filósofos nos han dicho que una de las cosas principales que impulsa o mueve al ser humano es el deseo. Todos digan conmigo: el deseo. El deseo humano es algo que mueve, que determina, que dicta, que gobierna sobre todo lo que hacemos. Te quisiera argumentar el día de hoy que todo lo que tú haces y todo lo que yo hago es impulsado por un deseo. Detrás de toda decisión, detrás de toda cosa que anhelamos y hacemos, hay un deseo, hay un anhelo de obtener quizás satisfacción o placer o acumular información o adquirir más o tener provisión. La realidad es que somos determinados por deseos. Y los filósofos antiguos debatían acerca de categorías de deseos. Deseos que ellos llamarían vicios y deseos que ellos llamarían virtudes, en contraste. Deseos buenos, en otras palabras, y deseos malos. Y uno de los filósofos que yo he estudiado mucho en mi vida, que me ha intrigado, fue el filósofo Platón. Y él escribió un libro titulado La República. Y en este libro él habla en nombre de Sócrates, de otro filósofo, y él dice que para crear un estado justo, para crear un gobierno, una nación en la cual hay justicia, para tener hogares en los cuales hay equilibrio y hay bondad y hay bien y prosperidad, necesitamos ser gobernados por filósofos reyes o reyes filósofos. En otras palabras, hombres que tengan el poder pero también amen la sabiduría. Porque cuando hay hombres que tienen poder pero no aman la sabiduría, se corrompen y utilizan su poder para hacer el mal. Pero luego hay hombres que aman la sabiduría pero no tienen el poder para hacer nada. Entonces Platón dice que si creamos filósofos reyes, que si tenemos hombres que tienen el poder y aman la sabiduría. Y si ellos tienen la autoridad y ellos tienen la influencia y tienen la decisión para determinar cosas y aman la sabiduría, habrá justicia en la nación. Pero un amigo, un compañero le pregunta a Sócrates y le dice: pero ¿cómo vamos a crear filósofos reyes? ¿Cómo creamos a hombres que tienen poder y aman la verdad? Y Platón, que está escribiendo esto, dice que Sócrates le responde: cuando cambiemos sus deseos. ¿Cuando cambiemos qué? Sus deseos. Y a partir de ahí este filósofo presenta este concepto intrigante de que si el ser humano puede dictar sus deseos, determinar sus deseos con razonamiento en lugar de sentimientos, vivirá una mejor vida. El gran filósofo nos dice: si creamos hombres que aman la sabiduría y que hacen el bien y que quieren justicia, porque determinan sus deseos con razonamiento en lugar de sentimientos, tendremos mejores sociedades. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero donde hay un gran problema que filósofos modernos han argumentado con los antiguos, es que de buenas intenciones a práctica hay una inmensa brecha.
De teoría a práctica hay una inmensa brecha. Y aunque el gran filósofo dio una teoría muy bonita, la realidad es que nunca hemos visto, por lo menos en este planeta Tierra, algún filósofo rey. Porque aunque se escucha muy bonito dictar deseos con razonamiento, la realidad humana es que tú y yo somos más dictados por sentimientos que cualquier cosa. Si tú y yo nos examinamos solo esta semana, no te tienes ¿verdad? No tienes que repasar el mes, solo esta semana. ¿Cuántos tomamos decisiones basadas por sentimientos en lugar de objetividad de las cuales nos arrepentimos? No levantes tu mano, pero la mano figurativa levántala muy en alto. ¿Cuántos tomamos decisiones en esta semana en nuestro uso de recursos, en nuestro tiempo, administración de tiempo, en nuestra salud? Ayúdanos, papá. ¿Cuántos tomamos decisiones en esta semana que solo al evaluarnos nos damos cuenta? La realidad es que hay una lucha de deseos en nosotros que es mucho más difícil vivirlo que hablarlo. El determinar tus deseos, el desear no lo que quieres, sino el desear lo que necesitas. Porque si tú y yo tuviéramos el poder del cual hablan estos filósofos seculares, si tú y yo podríamos cambiar nuestros deseos, nuestras vidas serían diferentes, no necesitaríamos a Jesús. Pero la realidad es que por lo más inteligentes y fuertes y capaces que seamos, ninguno de nosotros puede dejar de desear lo que desea. Por más fuerte que tú seas, hermano, amigo que estás aquí, no puedes dejar de desear ese helado de chocolate. Escúchame, puedes no comerlo, pero no puedes dejar de desearlo. Puedes evitarlo, pero no puedes dejar de desearlo. Y por esto la Biblia nos habla acerca del poder de los deseos humanos. La Biblia nos enseña que los deseos no son malos, pero los deseos tienen que ser dominados por la verdad de Dios y el poder de Dios. Tenemos que aprender a encaminar nuestros deseos no solo a lo que queremos, pero a lo que necesitamos. Tenemos que aprender a ser gobernados por el poder de Dios y no por nuestras emociones. Y en el Salmo 42 nos encontramos con un salmista y un adorador que estaba en el proceso de aprender a desear lo que necesitaba. Pero él nos dice, mira, el aprender a buscar lo que necesito, es decir, la presencia de Dios, el anhelar y el buscar la presencia de Dios. No aprendí a desearlo, no solamente en días de bendición y prosperidad. Escucha, dice el adorador del Salmo 42. He aprendido a desear a Dios aún en los momentos más difíciles de mi vida. El salmista nos dice, aprendí a desear lo que necesito aún en mi depresión. Entonces, si tú y yo queremos entender y aprender cómo desear la presencia de Dios, porque si somos sinceros, tenemos tantos deseos encontrados, tantas metas, tantas aspiraciones, y desafortunadamente para muchos de nosotros en esa larga lista de deseos y anhelos, Dios no es lo principal. Y no sé si en alguna ocasión de tu vida tú te has comparado a otros y has dicho, wow, yo por qué no tengo la pasión, el anhelo, el deseo que tienen estas otras personas. Quizá me perdí de una campaña, quizá no me cayó esa unción, quizá no estuve en la iglesia adecuada, quizá no he tenido un acceso a Dios que otros tengan, quizá hay otros que están en la lista VIP de espiritualidad y yo no alcancé la lista. Pero déjame decirte que no hay lista. El deseo de lo que necesitas, el deseo de Dios no cae y no sorprende a nadie. Ese deseo se cultiva. Y si ese deseo se cultiva, hay esperanza para ti y hay esperanza para mí, porque aunque hoy quizá no tenga ese deseo, hoy lo puedo empezar a cultivar. ¿Cuántos creen eso? Lo primero que nos enseña, gloria a Dios, lo primero que nos enseña el salmista en el Salmo 42 es que si tú y yo queremos aprender a desear no solo lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es luchar. Alguien diga lucha. Luchar por el deseo correcto. Déjame decirte que muchos de nosotros nos frustramos porque venimos a la iglesia y buscamos a Dios por un momento, y después de esa búsqueda momentánea no vemos un cambio, no vemos algo diferente en nuestro interior. Entonces nos desanimamos y decimos, pues yo fui a las 11:15, yo fui a la iglesia, yo puse de mi parte y sigo deseando lo que no debería desear.
Pero la Biblia nos enseña que entre lo que quiero y lo que necesito hay una lucha. Entre lo que quiero y lo que necesito hay una lucha que estoy peleando. La Biblia nos enseña, hay una lucha de deseos en tu interior y hay una lucha de deseos en mi interior. Y si yo creo que con un viaje, un evento, un escape, un intento voy a vencer la batalla, me estoy preparando para el fracaso. Yo tengo que estar listo para luchar. Yo tengo que estar preparado para superar. La Biblia nos enseña que para desear lo correcto necesitamos ayuda sobrenatural. Para desear lo correcto necesitamos ayuda sobrenatural. Tú puedes intentar en tus fuerzas, yo puedo intentar en mis fuerzas. Tú puedes llegar a tu casa, puedes golpear tu cuerpo, puedes amarrar tus brazos, puedes esconder las cosas equivocadas, puedes intentar con toda tu habilidad. Y no me malentiendas, hay principios sanos que tú y yo podemos poner de nuestra parte para mejorar. Pero la realidad que nos enseña la Biblia es que la fuerza predominante que ayuda a alguien a cambiar sus deseos no viene de sí mismo, es una ayuda sobrenatural. En otras palabras, yo no voy a dejar de desear lo que deseo hasta que Dios me transforme. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 25. Porque a todos los que estamos luchando con deseos, Pablo nos ayuda y nos dice: mira, yo también estoy luchando, hay una guerra dentro de nosotros. Y mira cómo la describe en Romanos 7, 21 al 25. Él dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira lo que está diciendo Pablo: quiero hacer lo correcto. En mi espíritu, en mi hombre interior, quiero hacer lo correcto. Pero en mi hombre carnal hay otra ley que opera en mí, la ley del pecado. Y la realidad es que aunque quiero hacer el bien, también quiero hacer el mal. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. O sea que en la lucha de deseos, el deseo del querer y no del necesitar siempre gana. Lo que quiero siempre gana por encima de lo que necesito. Pablo se siente desesperado. Pablo se siente en desaliento. Pablo dice: ¿cómo la voy a hacer? Y quiero demostrártelo porque mira su respuesta en el verso 24: miserable de mí. ¿Lo viste? Pablo dice: hay esta lucha, ya no quiero tener estos pensamientos, quisiera tener pensamientos buenos. Ya no quisiera hablar mal de la gente, pero lo sigo haciendo. No quisiera enojarme como me enojo, no quisiera actuar como actúo, no quisiera desear lo que deseo, lo que no quiero, quiero. Miserable de mí. No hay esperanza para mí. Si fuera por esta carne débil, estaría hundido en depresión. ¿Quién me librará? Él pregunta: de este cuerpo de muerte. ¿Cómo voy a salir de esta lucha? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo dejaré de ser esclavo? Y luego entra el verso 25. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el verso 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo dice: no puedo hacer esto solo, y gracias a Dios que no estoy solo. Tengo a Jesucristo, y Jesucristo me da la fuerza para desear lo que necesito. Pablo nos está enseñando: no puedes luchar solo. Si tú quieres cambiar tus deseos, si tú quieres dejar de desear lo que deseas, no vas a vencer solo. En la historia de la iglesia hay un gran protagonista llamado Martín Lutero. Fue un gran líder que se levantó en la Reforma protestante. Y algo que me impacta de la vida de Lutero es que cuando él estaba en la iglesia católica y estaba entregado a una vida de religión, él quería cambiar, él quería dejar de desear lo que deseaba. Y Lutero confiesa que en
en las noches se quedaba en desvelo y trataba, gritando, orando, golpeaba su cuerpo contra el suelo, contra la pared, tratando de sujetar su carne, de sujetar sus deseos, y nunca podía, porque no lo puedes hacer solo. Siempre luchando en tu capacidad. Los deseos de lo que quieres van a reinar sobre lo que necesitas. Pero un día Lutero abrió el libro de Romanos, y cuando entendió el evangelio por primera vez en su vida, que no es por obras sino por justificación, que no es por méritos humanos sino por la gracia de Dios, entonces Lutero dejó de golpear su cuerpo contra la pared, dejó de intentar en sus fuerzas, dejó de desvelarse y corrió a Cristo Jesús, y Cristo Jesús transformó su vida para siempre. Si tú quieres cambiar tus deseos, no necesitas modificación de conducta, necesitas ser una nueva criatura, porque una nueva criatura desea cosas nuevas. Es una lucha y no la puedes hacer solo. Tienes que luchar en la fuerza de Dios. Tienes que luchar con el poder de Dios. Tienes que depender de la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que cada día respaldarte en Él, confiar en Él, caminar con Él y decirle: Dios, ayúdame a desear lo correcto hoy. Mañana no está a mi alcance, ayer ya pasó, pero hoy ayúdame a desear no lo que quiero, sino lo que necesito. Es una lucha. Y cuando volvemos al Salmo 42 con esto en mente, nos damos cuenta de que esta lucha se hace mucho más real y mucho más compleja cuando la estás luchando en un momento de dolor. El salmista en el Salmo 42 nos dice el título antes del versículo 1: al músico principal, y utiliza esta palabra hebrea que muchos eruditos han traducido como un cántico, y es la palabra masquil de los hijos de Coré. Un masquil era un tipo de canto. Los hijos de Coré eran una generación de adoradores que vinieron de un padre. Su padre Coré fue un hombre que se rebeló contra Dios y contra Moisés, y juicio vino sobre él. Pero sus hijos, su descendencia, volvieron a Jehová. Y los hijos de Coré, aunque venían de un linaje de rebelión por su padre, aprendieron a ser adoradores. Y comenzaron a adorar y a servir en el templo. Los hijos de Coré eran adoradores. ¿Eran qué? Y uno de ellos escribe el Salmo 42. Uno de ellos, un adorador, escribe este canto. Y él estaba pasando por un momento difícil. Estaba exiliado del templo, estaba lejos de la casa de Dios. Vemos eso en el texto, ahorita lo veremos en un momento. Estaba lejos de la casa de Dios, estaba rodeado de enemigos. Sus enemigos lo atormentaban todos los días. ¿Dónde está tu Dios? Si tu Dios te ama, ¿por qué te tiene aquí? Si tu Dios es real, ¿por qué te deja sufrir? Y él, atormentado, está en una lucha como tú y yo luchamos adentro, y tiene que decidir: o me doy por vencido, o desisto, o caigo, o sigo deseando y buscando a Jehová aún en medio de mi dolor. Mira esto en el versículo 3 del Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El salmista estaba pasando por una temporada de depresión. No debemos minimizar lo que él estaba viviendo. Él no dice: lloré de vez en cuando, pasé por un momento difícil, estaba un poco desanimado. Él dice: mis lágrimas fueron mi ¿qué? Mi pan. Qué ilustración, ¿verdad? Qué visualización. Mis lágrimas eran mi pan de día y de noche. Estaba comiendo tristeza, estaba consumiendo desánimo. Porque la realidad del sentimiento humano es que el humano siente con tanta pasión, con tanta intensidad. No sé si te ha pasado en alguna ocasión de tu vida que estás viviendo algo en un momento, y en ese instante sientes que eso que estás sintiendo y experimentando durará toda la vida. Te sientes en depresión, y lo que más te deprime es el pensamiento, el temor de que esto durará toda la vida. Este dolor estará toda la vida, esta tristeza me seguirá todos los días de mi vida, este luto nunca se acabará, estas olas nunca van a bajarse, esta intensidad nunca va a disminuir. El salmista está en un momento de depresión.
Porque como hemos aprendido a lo largo de esta serie, es que a veces en la iglesia, al tanto hablar de la alegría y el contentamiento, no hablamos de la depresión. Pero los libros de los Salmos, el libro de los Salmos es demasiado humano y demasiado real. Porque Dios nos habla a nosotros que vivimos en un mundo demasiado humano y demasiado real. Y Dios dice: quiero que vengas a mi casa no solo con júbilo y cántico nuevo, quiero que vengas también con tu depresión. Y el salmista dice: quiero ser honesto contigo, las lágrimas eran mi pan de cada día. Estaba pasando por un momento de dolor, pero en mi desánimo, rodeado de enemigos que me atormentaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Todos los días me lo repetían: ¿dónde está tu Dios? Y siendo atormentado de adentro y de afuera. Tú sabes de esos momentos que llueve sobre mojado, que el ataque se te empalma, que tienes una tensión interna. Tú estás lidiando con tus sentimientos, pero también ataques externos. El salmista se sentía atacado por todos los lados, pero él se propuso algo. Él se determinó a luchar por el deseo correcto. Y él dijo: voy a desear en la desesperación. Mira lo que dice el versículo 9: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Viste la crisis en este hombre? Mira, en una oración, en un verso, afirma y duda. ¿Lo viste? En un verso, afirma y duda. Diré a Dios, roca mía. Alguien diga conmigo: afirmación. ¿Por qué te has olvidado de mí? Alguien diga: duda. Él afirma y duda. Él sigue luchando por el deseo correcto en la desesperanza. Él no se hunde en la depresión. Está deprimido, pero no se hunde en la depresión. Está triste, pero no se estanca en su tristeza. Él dice: mira, siento que Dios me ha dejado, siento que Dios me ha abandonado, siento que quizá Dios ya no esté aquí conmigo, pero sigo creyendo que Él es mi roca. O sea, afirmo y dudo. Déjame darte una herramienta poderosa que tú puedes hacer cuando estás pasando por algo difícil, cuando tú estás en un momento de depresión, en un momento de tristeza y sientes queja que se va acumulando en tu interior. No escondas esa queja, no escondas esos sentimientos. Ve y quéjate con Dios. El problema no es quejarte, el problema es quejarte con la persona equivocada. Porque la realidad es que tú y yo tomamos esos sentimientos y nos quejamos con todos menos Dios. Mira, hay una diferencia entre afrontar un problema. Hay una diferencia entre ir a la persona que te hirió o ir a la persona con quien hay el conflicto y afrontarlo y arreglarlo. Eso no es quejarte, eso no es murmurar, eso es arreglar un desacuerdo. ¿Están conmigo? Pero luego en contraste hay queja. La queja es cuando yo tengo un desacuerdo, yo tengo un problema, algo ha pasado, y en lugar de ir a la persona que me ofendió, a la persona correcta, voy a los demás. Y me excuso bajo la máscara de espiritualidad de que estoy compartiendo para que otros lleven mis cargas también. Es por oración, es por oración. Pero déjame decirte, hay que tener cuidado porque la queja se vuelve murmuración. La queja se vuelve chisme. Ese dolor interno, ese enojo, esa frustración, en lugar de ir a la persona correcta y luego ir a Dios, ¿qué hacemos? Vamos con los demás, nos quejamos con todos menos nuestro cónyuge, nos quejamos con todos menos nuestros padres, nos quejamos con todos menos la persona que nos hirió. Y el salmista dice: no, mira, yo tengo dudas. Yo siento que quizá Dios me ha dejado. Yo me siento desanimado, pero no me voy a quejar con mis enemigos y no me voy a quejar con la gente que me rodea. Me voy a quejar con Dios, porque Dios soporta mi queja, porque Dios es fuerte. Me voy a quejar con aquel que no necesita consejero después de aconsejarme. Me voy a quejar con aquel que no requiere ayuda después de ayudarme. Me voy a quejar con aquel que es torre fuerte. Aunque siento que no está conmigo, mi queja va a Él, porque sigo creyendo que Él es mi roca, que Él no se debilita, que Él no cae. El salmista va a Jehová y le dice: Dios, yo creo que tú eres mi roca, pero ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué tengo que estar deprimido en luto, oprimido por mis enemigos? ¿Por qué tengo que seguir pasando por este dolor? Él corre a Jehová.
Tú luchas por el deseo correcto cuando tú no luchas solo y cuando tú te quejas pero con Jehová. Cuando tú vas con Dios y le abres todo tu corazón. El salmista aprende a desear a Dios en la desesperanza. Mira el versículo 10: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Estaba en esta desesperanza, estaba en este dolor. Sin embargo, en su dolor seguía corriendo a Dios, seguía quejándose con Dios. Y para mí surge una pregunta al ver el ejemplo de este hombre, porque para muchos de nosotros el ataque de mis amigos, el ataque de mis enemigos, el dolor interno me hace huir de Dios, me hace dejar de venir a la iglesia, me hace dejar de leer la palabra, me hace desinteresarme por las cosas de Dios. Pero el salmista hace todo lo contrario. Cuanto más lo atacan, más corre a Dios. Cuanto más dolor tiene, más clama a Jehová. Cuanto más angustia siente, más acude a Dios. Y la pregunta para mí es: ¿por qué debemos desear a Dios cuando estamos pasando por dificultades? Porque este adorador nos enseña: las dificultades te enseñan a desear lo que necesitas. Cuando estás pasando por un momento de dificultad, es el momento propicio y perfecto para que busques a Dios, porque la dificultad te enseña a buscar y a desear lo que necesitas. Porque cuando tú y yo andamos bien y todo se siente bien, no sentimos el mismo nivel de desesperación. Pero cuando la enfermedad toca la puerta, el problema toca la puerta, la depresión toca la puerta, entonces allí tú dices: no estoy a la disposición de andar tras cosas que quiero, porque las cosas que quiero no me van a saciar, no me van a sanar, no me van a fortalecer. Cuando estoy pasando por dificultad, no estoy a disposición de ir tras lo que quiero, necesito lo que necesito. La desesperación viene porque la dificultad te enseña a filtrar deseos, a enfocar deseos. Quería muchas cosas, anhelaba muchas cosas, tenía muchos deseos encontrados, pero ahorita que estoy pasando por esto, no tengo ni la energía, no tengo ni el tiempo para ir tras deseos de cosas que quiero. Ahorita voy solamente tras lo que necesito. La dificultad te lleva a correr a Dios porque es el último recurso. La dificultad te enseña a clamar a Dios porque Él es el único que te puede ayudar. Y déjame decirte lo útil en el ejemplo del salmista. El salmista aprendió la lección de la dificultad. Él vivió en su depresión y entendió: lo que más debo desear no es escapar de la depresión y salir ya del problema. Lo que más desea mi alma es tener a Dios. La depresión le enseñó a desear a Dios. Pero lo más triste en esta vida, hermano, amigo que estás aquí, lo más triste en esta vida no es fracasar. Lo más triste en esta vida no es cometer errores. Lo más triste en esta vida no es caer. Lo más triste es no aprender las lecciones que ese fracaso tenía para enseñarte. Porque en la dificultad Dios tiene lecciones para nosotros. Yo he contado esta historia muchas veces y creo que ahorita es pertinente contarla de nuevo, porque cuando yo era adolescente, mi primer trabajo fue en un restaurante de comida rápida y recuerdo que cuando empecé a trabajar ahí, todo emocionado, iba a trabajar todo el verano para ahorrar dinero para ir a un viaje misionero. Y cuando estaba ahí trabajando, yo tenía 15 años y mi patrona era una mujer, era la señora más terrible, no es una exageración. Esa señora me aborrecía y sabía que yo era cristiano, entonces me provocaba más y venía atrás y me decía: Benja, ¿verdad? En español, me hablaba en español, me decía: Benja, no sabes trapear para nada, no sirves para nada. A ver, así limpias esos trastes, así tu Cristo te quita tu pecado. Así se burlaba de mí y me atacaba de muchas maneras con malas palabras y yo ya no soportaba más. Yo decía, era mi primera experiencia laboral y yo dije: si esto es trabajar, si este es el trato entre, ¿verdad?, patrones y empleados, Dios mío. Entonces recuerdo que un día llegué a mi casa cansado, frustrado, y le dije a mi papá: ¿sabes qué, papá? Ya no me importa el viaje, no me importa nada, voy a dejar este trabajo, ya no soporto a esta mujer. Y mi papá me dejó desahogarme y me sentó y me dice: Benji, te voy a decir una cosa. Si tú huyes de esta mujer, si tú escapas de este trabajo, a donde quiera que tú vayas, esa lección te va a estar esperando de nuevo. La próxima vez, en el próximo trabajo, no será ella, será alguien más. Será un compañero de trabajo,
será otro patrón, otra patrona. Tú te vas a quedar ahí y vas a aprender esta lección, porque si no la aprendes aquí, la vas a tener que aprender allá. Ese principio me ha seguido toda mi vida. Yo ahora lo comparto de otra manera. Yo te lo quiero decir desde esta manera: Dios es el único profesor que no reprueba a nadie. Si hoy no pasaste el examen, mañana lo tomas otra vez. Si mañana no lo pasas, en una semana lo tomas otra vez. Si no lo aprendes en un año, y hay gente que se la pasa reprobando por 10 años. Pero Dios es el único profe que no reprueba. Dios te dice: si no la aprendes aquí, la aprendes mañana. Pero la lección se aprende. O sea, el salmista nos dice: la realidad humana no es evitar fracaso, no es evitar depresión, no es evitar dolor. Eso es parte del proceso, eso es parte de la vida. La realidad que nos quiere enseñar el salmista es que en medio de la depresión hay que seguir luchando por desear lo correcto. Hay que aprender las lecciones que Dios nos está enseñando. Y en su proceso de luchar por el deseo correcto, Él nos enseña la segunda clave y nos dice: para que cultives el deseo de Dios, tienes que aprender a buscar a Dios. Mira lo que dice el versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista nos dice: el deseo por Dios se cultiva cuando tú buscas a Dios, cuando Dios se vuelve el enfoque de tu vida. Mira cómo lo interpreta en el verso 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista dice: yo estoy lejos del templo. Cuando él dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, estamos hablando de la era en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo aún no había descendido, todavía no había venido Jesucristo. O sea que aunque el Espíritu de Dios venía y tomaba el control sobre ciertos personajes, sobre quizás sacerdotes en momentos específicos, sobre jueces para darles poder, sobre reyes para darles sabiduría, eran momentos donde el Espíritu ungía. Pero el Espíritu no moraba sobre el pueblo de Dios todavía. El Espíritu de Dios moraba en el templo, en el lugar santo. Y el escritor del Salmo, el adorador, dice: estoy lejos del templo, estoy lejos de lo que anhelo. Quisiera estar allí, quisiera estar en el lugar donde la presencia de Dios habita, pero aunque no tengo lo que deseo y aunque sigo pasando por depresión, no dejaré de buscar a Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Lo ves? Sigo clamando, sigo buscando. Y cuanto sigo buscando y cuanto más te sigo, Señor, anhelando, ese deseo por ti sigue creciendo. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Nos está enseñando: no esperes que el deseo por Dios te sorprenda, lo tienes que cultivar. No esperes que te sorprenda. No esperes que en el servicio de las 11:15 estás cantando un canto y de repente Dios envía como este paquetito de deseo para mi hijo, y cae sobre ti, te pega, y ya de repente tienes una pasión que nada pagará por la presencia de Dios. No funciona así. Tú vienes acá y Dios te trae aliento por un momento, esperanza por un momento, fuerza por un momento, pero no vas a sobrevivir de lunes a sábado con el domingo, el sermón del domingo. Tú necesitas luchar y cultivar tu deseo por Dios. ¿Cómo? Buscándole. El deseo por Dios no sorprende, el deseo por Dios se cultiva con búsqueda. Vamos a derribar en este día la noción, el concepto de un cristianismo romántico. Porque yo creo que muchos de nosotros vemos la relación con Dios como la relación con quizá nuestros cónyuges. Porque acá en nuestro mundo moderno, ¿verdad?, creemos en el amor a primera vista. ¿Cuántos creen en el amor a primera vista? Si tú crees en el amor a primera vista, ¿cuántos creen? Muchos creen, no se hagan, tú crees, pero te da pena. Alguien quiso levantar la mano y dijo: nadie se animó, pues. ¿Tú crees? Y sabes, yo creo que cuando hablamos del amor a primera vista, a lo que nos referimos es a una atracción. Iba caminando, vi a esa persona, vi ahora a mi cónyuge, pero en ese momento no nos conocíamos. Vi a esa mujer y dije: wow, qué mujer tan hermosa. Y hubo una atracción, amor a primera vista. Lo que queremos decir con eso es: hubo una atracción. Porque el ser humano tiene espíritu y una personalidad que se emite. Los seres humanos discernimos eso. Aunque ves a una persona de primera impresión, puedes discernir algo acerca de esa persona. Y yo creo, puedes conectar con alguien y decir: hay algo particular, hay algo que no he visto, no he sentido,
y siento una atracción muy fuerte. Eso es lo que llamamos el amor a primera vista. Pero la Biblia nos enseña a enmarcar nuestra manera de pensar con el diseño de Dios, no con el diseño del hombre. Y aunque la atracción a primera vista puede existir, la Biblia nos enseña que el amor se cultiva con el tiempo. Tú estás todavía casado, felizmente casado. ¿Cuántos casados dicen amén? Entonces tú sigues felizmente casado. ¿Cuántos dicen amén? No porque te enamoraste a primera vista. Sigues felizmente casado porque has cultivado el amor, ¿sí o no? Y yo creo que nosotros queremos con Cristo un romance más secular que bíblico. Vengo a la iglesia y escucho un sermón, Él me da una palabra y ya el deseo viene. Y cuando el deseo desvanece, me quedo de brazos cruzados esperando que el deseo vuelva. Y el salmista dice: no te quedes de brazos cruzados esperando que tu deseo por Dios venga. Tienes que ser como un ciervo, como un venado que brama por el desierto, que no deja de buscar, que está desesperado hasta que encuentra las aguas refrescantes de la presencia de Dios. Tienes que orar, tienes que leer, tienes que interceder, tienes que ser intencional. Tienes que buscar el rostro de Jehová, porque cuando buscas el rostro de Jehová, tu deseo por Dios crecerá. Tienes que buscar a Dios. El deseo es el resultado de una búsqueda intencional. Por esto el salmista David nos dice en el Salmo 73, verso 25 al 26. Mira lo que dice el Salmo 73, 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista dice: mira, mi carne y mi corazón desfallecen, mis deseos vienen y van, mis metas vienen y van, pero he aprendido a establecer mi vida en una búsqueda incesante por la presencia y el rostro de Dios. Nada quiero en la tierra más que a ti, Dios. Tú eres el anhelo que consume mi alma, tú eres el deseo de mi interior, y ese deseo no viene de un día para otro. Ese deseo se cultiva al pasar el tiempo. Escuchaba el testimonio de un pastor que compartía que un misionero vino a su iglesia y que ese misionero predicó un sermón sencillo, era un sermón sencillo, pero ese pastor quedó tan impactado por la autoridad, el poder y la presencia que ese hombre cargaba. Al terminar el servicio, él y su esposa, los pastores, llevaron a ese misionero a comer. El pastor le dice al misionero: hermano, han predicado tantas personas en nuestra iglesia, y en esta temporada reciente, estos últimos años, hemos tenido visitas, hemos tenido invitados, pero nunca había sentido lo que hoy sentí cuando usted estaba predicando. Y le dijo: ¿de dónde viene esa pasión, esa carga? ¿De dónde viene ese peso que usted tiene de la presencia de Dios? El misionero comenzó a enumerarle los sufrimientos de ese año, los seres queridos que había perdido y las dificultades que había vivido y las cosas que había tenido que experimentar. Y cuando terminó, el misionero le dijo: es que cuando pegas tanto al suelo y estás en tanto dolor, conoces a Dios desde otra manera en la cual antes no lo habías conocido. Le dijo: pastor, no es que yo cargue mucho peso, es que he cargado muchos sufrimientos, y en esos Dios me viene cargando a mí. Cuando el pastor escuchó eso, compartió que se estremeció y que el misionero lo vio y le dijo: usted me está haciendo esa pregunta hoy a mí porque Dios me está haciendo sentir que esa temporada viene para ustedes también. Y el pastor decía en este testimonio que cuando le dijo eso, toda la emoción de eso, de que nunca había sentido esa presencia, esa gloria, se fue por la ventana del restaurante. Y como que él le quería decir: Dios, mejor déjame tranquilito donde estoy. Pero mira lo que nos dice el salmista David en el Salmo 73: mi carne y mi corazón desfallecieron, pero no me importa que mi carne y mi corazón han tocado el suelo. Ese proceso me enseñó algo.
La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mira lo que dice el salmista: no le temas a la depresión, no le temas al dolor. Siéntelo, vívelo. No lo puedes esquivar. There's no shortcuts to depression. No hay atajos a la depresión. No lo puedes esquivar. Quédate allí. Pero mientras estás ahí, sigue buscando, sigue deseando, sigue anhelando a Jehová. Y cuando tu alma desfallezca y pegue al suelo, y no solo sobrevivas, sino florezcas, te darás cuenta: no perdí nada, a lo contrario, acumulé fuerza, porque me di cuenta que aunque mi alma y mi cuerpo desfallecen, Jehová es mi roca. Jehová me sostuvo, Jehová no me dejó, Jehová no me desamparó. He visto días amargos, pero también he visto la bondad de Jehová. He llorado en depresión. Mis enemigos me han cuestionado: ¿dónde está tu Dios? Yo mismo me cuestioné: ¿dónde estás, Dios? Pero he comprobado: Jehová es mi roca. El salmista dice: tienes que luchar, tienes que buscar a Dios y tienes que fortalecer tu deseo. Tienes que fortalecer tu deseo. Mira, hay muchas cosas ocurriendo todos los días que son causas de desánimo. Entonces vamos a guerra. Si el enemigo me lanza 10 razones para estar triste, yo voy a encontrar 20 para estar alegre. Si Satanás me deja ver todas las carencias de mi familia, yo voy a destacar proféticamente todo lo bueno que Dios va a hacer. Fortalece tu deseo, fortalece tu ánimo. Escucha palabra de Dios, canta palabra de Dios, llénate de palabra de vida. Sustenta tu espíritu, tu mente, tu ánimo. Fortalece tu deseo en Dios. Ahora, ¿cómo lo fortaleces? De 2 maneras nos dice el adorador del Salmo 42. Manera número 1: recuerda lo que Dios ha hecho por ti. El verso 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Yo quiero que tú visualices, porque el salmista está comiendo lágrimas como pan de cada día, y está probablemente así en su cama, llorando en el suelo, angustiado, pero comienza a fortalecer su ánimo, comienza a fortalecer su deseo, y comienza a recordar cómo era cuando él estaba en la casa de Jehová, y cómo era cuando él dirigía la alabanza, y recuerda esos años de gloria, y recuerda cómo la presencia de Dios inundaba la tierra, y cómo toda la congregación danzaba con júbilo y con pandero y con arpa. Y cuando él comienza a recordar lo que Jehová hace, el recuerdo afecta tu mente, el recuerdo afecta tu alma, el recuerdo afecta tu cuerpo, y tú dices: estoy deprimido, pero voy a adorar como que estuviera en la casa de Jehová. Voy a cantar con cántico nuevo. Fortalece tu deseo. No lo siento, pero lo voy a fortalecer. No lo veo, pero lo voy a creer. Dios, ¿por qué me has dejado? Pero eres mi roca fuerte. Me siento débil, pero me sacarás de esto. Estoy llorando, pero no lloraré para siempre. Recuerda lo que Jehová ha hecho por ti. Recuerda las alegrías y las voces de la alabanza del pueblo en fiesta. Ahorita estás llorando, pero recuerda los buenos días. Recuerda cuando Dios te bendijo. Recuerda cuando Dios te sanó. Recuerda cuando Dios te abrió puertas. Recuerda cuando tu familia fue restaurada. Recuerda cuando no tenías que comer y Dios te proveyó. Recuerda cuando no sentías las fuerzas y Él te sustentó. Recuerda cuando en tu luto pensabas: nunca dejaré de sentir este dolor, y ahora apenas lo recuerdas. Recuerda lo que Dios ha hecho. Fortalece tu deseo de Dios. Mira lo que dice el verso 6: Dios mío, mi alabanza está abatida en mí. Me acordaré. ¿Qué haré? Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán,
y de los hermonitas desde el monte de Mizar. O sea, aunque esté lejos de tu presencia, lejos de tu casa, voy a acordarme de cómo era. Verso 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué pasó con el recuerdo? Oh, cuando comienzas a recordar los buenos días, la gloria de Dios, la presencia de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios te profetizó hace años. Cuando comienzas, sacas tu celular, empiezas a ver las fotos. Ahorita no he tomado muchas porque andamos medio deprimidos, pero miro las otras que tomé hace años, y la bondad de Dios, y que nunca nos faltó nada, que siempre hubo pan en la mesa, que siempre nos acostamos con tranquilidad, que mis hijos están en vida, que mi matrimonio está de pie. Ahorita estamos deprimidos, pero cuando miro todo lo que Dios ha hecho, entonces de repente, de la profundidad de mi espíritu, porque el dolor del ser humano parece ser un abismo que no tocas el suelo, como un océano tan profundo. Pero mira lo que dice el salmista en el verso 7: el abismo de mi dolor, el abismo de mi depresión, el abismo de mi espíritu toca a un nuevo abismo. La profundidad de mi dolor toca la profundidad de la bondad de Dios. La profundidad de mi tristeza toca la profundidad de la fortaleza de Dios. Y aunque mi depresión sea profunda, la fuerza de Dios es más profunda. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Y estaba hundido en dolor, pero la profundidad de mí toca la profundidad de Dios. Y cuando toco la esencia de Dios, las cascadas y las ondas y las olas de la gracia de Dios vienen sobre mí. Y cuando la presencia de Dios te fortalece, porque alguien que dice: no, hermano, ya no siento lo que sentía antes. Antes venías al culto, apenas pisabas el santuario y ya empezabas a danzar, porque tenías un gozo, una gratitud, porque estabas sirviendo a Dios, porque estabas viendo la fidelidad de Dios, porque estaba fresca en la mente todo lo que Dios ha hecho. Apenas venías, ya te quebrantaba, ni siquiera tocaba el grupo alabanza y ya estabas adorando. Pero hoy dices: no siento nada. Y porque no siento nada, no voy a hacer nada. Satanás es un mentiroso. El salmista dice: no, ese no es el procedimiento mental. No siento nada, no voy a hacer nada. No, el salmista dice: no sientes nada, haz todo y comenzarás a sentir algo. Haz todo lo que no estás haciendo y vas a comenzar a sentir algo. ¿Tú no me crees? Te lo voy a enseñar. Después de recordar, alguien diga: después de recordar. Después de fortalecerse, alguien diga: después de fortalecerse. Mira lo que dice el versículo 8: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Después de buscar, después de recordar, después de fortalecer, el salmista dice: Dios no va a arreglar todo hoy, pero Dios me va a dar la ayuda que necesito en este momento. Dios me va a dar la fuerza que necesito para superar. En el día enviará su misericordia para que yo siga luchando, y en la noche enviará cántico para que yo duerma en paz. Dios me dará lo que necesito. Recuerda, fortalécete. Y cuando te fortalezcas, haz lo que dijo el doctor Martin Lloyd Jones. El pastor y doctor Martin Lloyd Jones escribió un libro titulado Depresión Espiritual. Y en este libro él tiene un capítulo dedicado al Salmo 42. Y Dr. Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: cuando tú estás en desánimo, en tristeza, tienes que dejar de escucharte y tienes que comenzar a hablarte a ti mismo. Mira a tu vecino y dile: no te escuches, háblate. Díselo. Ya no te escuches más, ya no te escuches, háblate. Porque mira lo que dice el doctor Martin Lloyd Jones: todo el día te estás hablando, y lo que te estás hablando no viene de Dios, viene de los sentimientos. No la vas a hacer, no vas a superar, no vas a levantarte. Pero él dice: ya deja de escucharte a ti mismo y comienza a predicarte a ti mismo. Mira lo que dice el versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿A quién le está hablando? A su alma. Tú vas a llegar este día a la casa, va a entrar un familiar, va a pensar que perdiste la mente, porque vas a estar enfrente del espejo
le paras en el nombre de Jesús, te levantas. Este va a ser tu mejor año. Vas a recuperar lo que habías perdido. Vas a ver la gloria de Dios. Él dice: deja de escucharte, comienza a predicarte. Recuérdale a tu alma la verdad de Dios. Amor, ¿con quién estás hablando? Con mi alma. Pero te vas a ir raro murmurando todo el camino a la casa. Es que vengo hablando conmigo mismo, porque llevo años diciéndome que no la voy a hacer, que no sirvo para nada, que voy a perpetuar ciclos de maldición. Pero hoy aprendí algo poderoso. Yo no debo escuchar toda la mentira que Satanás viene a mi mente. Estoy cansado de escucharme a mí mismo. Yo voy a comenzar a predicarme la verdad de la palabra de Dios. Yo voy a comenzar a repetir lo que Dios ha dicho de mí. Yo voy a declarar lo que Dios ha prometido para mi familia. El salmista dice: cuando comienzo a recordar y comienzo a fortalecerme y comienzo a hablarme a mí mismo, viene una resolución en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Alguien diga: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira esto, el salmista se fortalece y el salmista dice: ya no voy a dejar que mi alma se venga al suelo. Esperaré a Jehová, porque aún he de alabarle. Yo quiero que tú te abraces de esto tangible. Escucha lo que él dijo. Él no dijo: esperaré a Jehová, le estoy alabando. ¿Verdad que no dijo eso? Esperaré a Jehová, mi alabanza brotó de nuevo. No, ahorita él está deprimido. Se fortaleció, se sustentó, pero luego sintió otra vez la humanidad del dolor y dijo: Dios, ¿por qué te abates, oh alma, dentro de mí? ¿Por qué te angustias? Espera a Jehová y comienza a profesar en fe, porque aún he de alabarle. Ahorita no le estoy alabando como le alababa antes, pero aún le alabaré así. Ahorita no estoy viendo lo que deseo ver, pero lo veré en el nombre de Jesús. Este sermón no lo va a arreglar todo. No te vas a ir a casa y la depresión se escapó, pero esta palabra te da las fuerzas para desear lo que necesitas, para seguir luchando, para seguir recordando, para seguirte fortaleciendo. Será por un momento, pero después verás la gloria de Dios y el peso de la gloria de Dios. Como ese misionero, serás mucho más fuerte, porque pegaste suelo, pero conociste a Dios. Aún he de alabarle, dijo el salmista. Mi historia no termina aquí.